Hola a todos, el tema de hoy en esta asesoría es used to and would, nivel B2, level 7, ¿ok? Bueno, ya hemos hablado varias veces sobre el tema de used to, ¿verdad? Que usamos used to para hablar de situaciones o de hábitos del pasado que se repitieron por un largo tiempo, pero que no suceden ahora en el presente. Puede ser cosas que solíamos hacer y que ya no hacemos, o que no solíamos hacer y ahora ya hacemos. Es decir, cuando utilizamos used to, implica que hubo un cambio entre las acciones y situaciones y hábitos del pasado y en los de ahora del presente. Muy bien, vamos a repasar nada más rápidamente used to y luego pasamos a ver would, que es lo nuevo en este nivel, ¿ok? Aquí tengo unos ejemplos con used to. When I was a child, I used to drink chocolate milk. When I was a child, I didn't used to like vegetables. Now I love them. Recuerden que para oraciones en positivo ponemos used to con ed, used to, y el verbo drink en infinitivo, es decir, sin s, sin ed, sin ing, no importa la persona, lo vamos a poner así, ¿ok? En infinitivo. Y en negativo usamos didn't, sin la letra D, use, to like. Es como en past simple, que para ponerlo en negativo usamos didn't, ¿ok? Ahora viene la pregunta. When you were a student, did you used to cycle to school? El contexto se queda igual y hacemos la pregunta con did, luego el sujeto y luego used to sin la letra D, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el contexto, que el contexto muchas veces viene al principio o al final. Tengo aquí las reglas de used to, como ya lo vimos en el ejemplo. Past habits or situations that are no longer true. Action verbs and state verbs don't need a context. Como lo mencioné, para hablar de hábitos o situaciones del pasado que ya no son ciertas, pero aquí esto es importante, miren. Used to, cuando hacemos oraciones con used to o hablamos utilizando used to, podemos utilizar action verbs or state verbs. ¿Se acuerdan? Action verbs o activity verbs son los que muestran acción y state verbs, que también a veces los conocemos con el nombre de stative verbs, son los verbos que no muestran acción, que también ya hemos visto en otras ocasiones. Y don't need a context. Aquí tenemos un contexto y estamos usando used to, ¿verdad? Pero no es absolutamente necesario. Podemos tener un contexto o a veces lo usamos sin contexto y está bien. Ahora, a diferencia de used to, tenemos would, que también es para hablar de hábitos del pasado, de acciones que se repetían en el pasado, pero tiene ciertas reglas diferentes a used to. Repeated past actions, en esa se parece a used to, ¿verdad? No state verbs, usually needs a past time context. Aquí en would no vamos a utilizarlo con state verbs, con los verbos que no muestran acción, a diferencia de used to, que sí los puede usar. Usually needs a past time context. Aquí sí es necesario, más bien sí, usualmente, generalmente sí tenemos un context para usar would. Y como les dije, con used to podemos usar un context o no. No es absolutamente necesario, pero aquí usualmente sí necesitamos tener un context. ¿Ok? Bueno, y bueno, sabemos que used to quiere decir solía. Would no quiere decir solía, sin embargo, los dos los podemos utilizar para hablar de hábitos del pasado. Aquí tengo unos ejemplos con would. When I was a child, I would spend hours drawing. When we were students, we did go to parties every weekend. Entonces cumple con todos los requisitos para utilizar would, ¿verdad?
Son acciones del pasado que se repetían. Tenemos un context al inicio, como les digo, a veces el context va al final. Y tenemos los verbos spend y go, que son action verbs, ¿verdad? Entonces, están bien, cumplen con los requisitos de would. Aquí tengo otro ejemplo, miren. Every evening, my father would read us a story. Tenemos el contexto y el verbo no es un state verb, entonces está bien. Pero fíjense que también lo podemos poner con used to. Every evening, my father used to read us a story. Aquí lo que quiero que veas es que podemos usar indistintamente, es lo mismo usar would o used to, siempre y cuando haya un contexto y el verbo no sea un state verb, que sea un action verb, ¿ok? Aunque el significado, la traducción literal al español, vemos un pequeño cambio, no quiere decir exactamente lo mismo. Would read us a story es nos leía y used to read us a story es solía leernos. Hay un pequeño cambio, ¿verdad? Pero podemos utilizar would y used to de la misma manera siempre y cuando estén estos requisitos, ¿verdad? El context y que el verbo no sea state verb. Muy bien. Ahora, en esta lección de nivel 7 vamos a utilizar en el mismo contexto, vamos a utilizar para hablar de hábitos del pasado también past simple. Vamos a usar used to, past simple, and would. We often use a mixture of used to, past simple, and would when talking about our past. ¿Okay? Entonces, para hablar del pasado, vamos a tener contextos donde vamos a utilizar las tres. Aquí tengo las reglas de used to, de would. Ahora vamos a recordar past simple. Finished actions at a specific time in the past. It can also describe past habits when the context is clear. Aquí vemos finished actions. Recuerden, past simple es para hablar de acciones del pasado completadas. A specific time, generalmente en past simple nos menciona el tiempo específico que sucedió en el pasado. Ya saben las palabras yesterday, last week, 2 years ago, when I was a child. Nos especifica ese tiempo del pasado en el que sucedió la acción. Y si el contexto es claro, también nos está hablando de hábitos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar las tres en los contextos para hablar de hábitos del pasado. Y aquí tengo un ejemplo. When I was young, we never used to go on holidays. Instead, we'd spend the whole summer playing in the fields near our house. We loved it. ¿Ven cómo estamos utilizando estos tres para hablar de hábitos del pasado? Muy bien, ahora tengo más información del otro lado del pizarrón. Bueno, entonces estamos hablando de used to and would para hablar de hábitos del pasado. No utilizamos used to y would para hablar del presente, ¿ok? De nuestros hábitos del presente no utilizamos used to, ¿ok? Es solo para el pasado. Y esto se presta a mucha confusión porque en español sí utilizamos el verbo solía en español. Yo suelo hacer esto, mi familia y yo solemos hacer esto. Entonces se presta confusión porque en español sí existe decir solía en presente, pero en inglés no. Utilizamos used to solo para el pasado, para hablar del pasado. Para hablar de nuestros hábitos del presente, de lo que solemos hacer ahora en el presente, lo vamos a hacer de esta manera, miren. We can use usually and present simple to talk about habits in the present tense. Usually, que es un frequency word, que también puede ser normally, often, tend to, every day, para hablar de los hábitos del presente. Por ejemplo, I usually get up at 6:30 a.m.
Ahora, para hablar de los hábitos que ya no hacemos en el presente, vamos a utilizar no longer o anymore. Así mismo. We no longer go to the forest. It's no longer there. ¿Ok? Before a positive verb. Aquí tenemos el verbo go, before, we use no longer, or after be. Aquí tenemos el verb to be, is, entonces ponemos aquí no longer, ¿ok? O también podemos utilizar anymore at the end of a sentence with a negative verb. Cuando el verbo es negativo, don't go, it's not, vamos a utilizar anymore y esta va al final. We don't go to the forest anymore. It's not there anymore. Fíjense, aquí no podemos utilizar no longer porque acuérdense que no podemos tener dos palabras negativas en la misma oración. Y aquí ya tenemos not. Entonces no podemos tener don't y aparte otro no de no longer. ¿Ok? Entonces cambiamos no longer por anymore y anymore va al final. Muy bien, aquí tengo información importante que hasta lo puse así como alarma, ¿verdad? Porque es muy fácil confundirse con esto, miren. Don't confuse used to with be, get, used to. They have completely different meanings. Tenemos used to, el que ya sabemos usar, solía, que ya sabemos que va used to y el verbo en infinitivo, luego a un lado, ¿verdad? I used to study for many years, past habits, ya lo vimos, ya lo entendimos. Pero también existe esto, miren. I'm getting used to working in an office. It's becoming normal for me now. ¿Okay? Me estoy acostumbrando a trabajar en una oficina. Esto es diferente y se presta muchísimo a confusión porque tenemos las mismas palabras used to. Entonces tú aquí puedes pensar, bueno, estoy hablando de solía, pero aquí no, ¿ok? Fíjense, tiene hasta otras reglas, no tiene un infinitivo a un lado, tiene un gerund, que es un verbo con ing, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos el verb to be y get también. Entonces, es diferente la estructura, pero suena muy parecido. Entonces, es muy común que nos confundamos, ¿ok? I'm getting used to working in an office. I'm getting used to es me estoy acostumbrando. No tiene nada que ver con solía ni con hábitos del pasado. Ahora, otra forma también es I'm used to the job now. It's normal. It's not difficult. Ya me acostumbré, ¿ok? Entonces, aquí tampoco quiere decir solía. Y aquí tiene el verb to be al inicio. Y fíjense que no está el verbo en infinitivo, como lo tenemos después de used to, cuando sí quiere decir solía. Aquí tenemos un noun phrase. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, no se confundan con used to y getting used to. ¿Ok? I'm used to the job now. Entonces, como podemos ver, si vamos a utilizar be, get, used to, para decir me estoy acostumbrando o estoy acostumbrado, vamos a poner después de used to un verbo con ing, que es un gerund, o vamos a poner después de used to un noun phrase, the job. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? After be, get, used to, use a gerund, ing or a noun phrase. Es lo que les acabo de comentar. Bueno, ahora tenemos un pequeño ejercicio. Recuerden, siempre los ejercicios que yo pongo aquí en las asesorías son ejercicios de tu libro Empower, ya sea de la parte de atrás o de el workbook, que es la parte en blanco y negro, ¿ok? Que viene atrás de tu libro. De ahí saco las oraciones y los ejercicios. Underline the correct words to complete the sentences. Yesterday, my boss used to come or came to work late. Esta es una oración, como podemos ver, tenemos yesterday de past simple. Entonces vamos a escoger el verbo en past simple. Yesterday, my boss came to work late. Number 2, people used to or would
believe the sun went around the earth. Como dijimos, podemos utilizar indistintamente used to o would siempre y cuando exista un contexto y el verbo no sea un state verb, ¿verdad? Tiene que ser un action word. Y entonces aquí no podemos utilizar would porque no hay un contexto y el verbo believe es un state verb. Entonces would no es posible. Used to es lo correcto. People used to believe. Number 3. 100 years ago, it couldn't or wouldn't snow at all. Tenemos el contexto y el verbo es snow. Snow quiere decir nieve, pero también quiere decir nevar. Entonces no es un state verb y la respuesta es wouldn't. ¿Ok? Fíjense que ahorita que lo estoy viendo en negativo, porque, bueno, en este caso couldn't no es porque no utilizamos para hablar de hábitos del pasado, couldn't, más bien es wouldn't, ¿verdad? Como ya lo vimos. Y ahora recuerdo que lo estoy viendo en negativo, que no es muy común utilizarlo en negativo. Sí hay casos, pero no es tan común como el used to, ¿verdad? Y no es común tampoco preguntas con esto. Les digo porque con used to es muy común tenerlo en positivo, en negativo y en preguntas, pero would generalmente lo usamos en positivo y pocas veces en negativo, pero casi nunca en preguntas. Bueno, number 4. I used to or would have a car, but I sold it. Volvemos a lo mismo. Cualquiera de las dos podría ser la respuesta, siempre y cuando hay un contexto, y aquí no lo tenemos, y el verbo es have, que es un state verb. Entonces, would no es posible, ¿verdad? I used to have a car, but I sold it. And number 5, Sam would or got used to stay up late every night studying when he was a university student. Muy bien, bueno, aquí tenemos contexto, el verbo es stay up, que no es un state verb, es un action verb, pero aquí hay que analizar bien lo que nos está queriendo decir la oración, porque aquí no nos está queriendo decir que era un hábito del pasado, más bien lo que nos quiere dar a entender es que Sam se acostumbró a trabajar hasta tarde, ¿ok? Entonces la respuesta es got used to. Se acostumbró a quedarse hasta tarde estudiando, ¿ok? Bueno, pues esto es todo sobre el tema de used to and would.